a tu lado. Tú sí puedes venir. Herminia, usted llegó a Cuba con 3 años solamente. Con 3 años. Mi papá es andaluz, de Granada. Y vino a Cuba en un buque de escuela. Se quedó aquí, escondido, y conoció a mi mamá era de Cárdenas, se casaron, y entonces mi mamá se enfermó, y lo que se le dio para España, para que conociera a su familia. A él llegó y se encontró que le habían dejado sin un centavo, y se fue a Barcelona, y ahí nació. Y mi papá adoraba a Cuba, y entonces decidieron volver. Mi mamá ya vino embarazada de mi hermana. Mi hermana nació aquí en La Habana, pero la cuestión es que cuando yo pensé ingresar en el pre, todavía no podía hacerlo porque mis papeles eran españoles. No sé cómo, parece que mi mamá me inscribió, no sé qué. Fui a la escuela de comercio, de profesional de comercio, que ahí sí me admitían con los papeles que yo tenía. Yo empecé a hacer teatro en la Escuela de Comercio con el bedel de la Escuela de Comercio, pero él tenía tanta inclinación por el teatro que logró hacer un grupo de alumnos de la Escuela de Comercio, hacer un grupo de teatro, un grupo teatral que se llamaba ESPROCO, Escuela Profesional de Comercio. ¿Cómo entré yo ahí? Ni lo sé, nunca lo he sabido. Sé que entré y ya está. Y nunca había pensado en hacer teatro, porque mi padre era medio gitano y le gustaban mucho las cosas. Era un bailarín tremendo de sones, de danzones, a él le gustaba toda esa cosa cubana. Te digo, lo que había oído de él de teatro era lo que yo veía que mi papá a las 9 de la noche ponía la radio Teatro Ideas Paso, se llamaba así, y él la ponía y yo lo veía como él se emocionaba, cómo le gustaba oír eso. Hasta tanto, como yo era los niños, enseguida se les pega todo, había cosas que yo ya hasta repetía de las obras y esas cosas, pero eso sin pensar nada, además ingresé en la escuela y yo era contador y nada más. Ese fue el recuerdo que tengo así. Y entonces, da la casualidad que Vázquez Gallo, que era un gran director, él me había visto en cosas que había hecho con el grupo de la escuela. Y él me quiso llevar, me dijo, no, Herminia, tú no puedes estudiar ciencias comerciales porque no vas a hacer. Tienes que ingresar en el teatro, en el Seminario de Artes Dramáticas de la universidad. Y en el primer año ya estaba haciendo teatro. Bueno, ya estábamos casados cuando Sergio nos dice, ¿quieren venir a Escambray a hacer teatro en las montañas? Y nos fuimos para allá. Manolo le da por conocer todo ese tiempo, todo ese lugar. Se pasaba la vida metido en todos los campos, hablando con todos los ojeros y qué sé yo, y en su cosa de ser verdaderamente una gente integrada a ese momento. Y yo escribía, éramos 12 cuando subimos a la Escambray, y escribí Escambray Mambí, que es la vida de ese territorio en que el general Máximo ganó las mayores batallas contra grandes ejércitos españoles, y eso no se conocía allí. Ellos, los que vivían allí, ni sabían de eso. Primero, con Cacha Basile de Cabarrán, que fue el trabajo que hicimos con 3 mujeres del pueblo de Condado, uno de los pueblos más conflictivos de ese lugar, de las villas, que cuando en el año 72 mi mamá estaba muy mal, yo le dije a Sergio, mira, yo no puedo dejar a mi madre sola más. Y entonces él nos incluyó en una escuela que fundó el Che. Y entonces nosotros tuvimos un grupo que se interesó por el teatro. Y así empezamos a hacer el teatro de participación popular. Ahí empezó. La que barría a la escuela entró en el grupo.
El maestro de física entró en el grupo, el maestro de no sé qué otra cosa entró en el grupo. Así. Después nos dedicamos ya totalmente a la creación. Ya Sergio nos dijo, sí, sigan ustedes ese camino, con Amante y Penolo, que fue la obra de la historia del puerto de La Habana. De todos los puertos, pero cogimos el de La Habana porque conocía. Seguíamos pensando en que el teatro tiene que ser del pueblo, que la gente tiene que ir al teatro, pero que sepa qué está mirando, qué está viendo. Se funda el Conjunto Dramático Nacional, que lo dirigía Eduardo Manesto. Quisieron hacer un grupo enorme de actores de todas las especialidades, pero eso fracasó. Y entonces yo vi que pedí, porque en ese momento había una baja en Teatro Estudio. Entonces entramos Eduardo Vergara, Llauradó, Adolfo Llauradó y yo. Entramos en Teatro Estudio. Y ahí fue donde yo conocí a Manolo, porque Manolo era fundador de Teatro Estudio. Manolo fue gente que entró, de los primeros que entraron, que se acercaron a lo que creó Raquel y Vicente, sobre todo Vicente. Después empezaron que si nosotros estábamos haciendo cosas que yo, que era profesional, hacía cosas con aficionados, tonterías, porque al fin y al cabo lo que había que lograr, y lo que yo he dicho ahora cuando me han entrevistado, es que el pueblo tenía que entender lo que era el teatro, quererlo y hacerlo. No, ninguno. No he tenido he tenido la suerte de que todo lo que he hecho me ha complacido al máximo. Que yo no sabía ni de software, nada, ni de Electra. Es una de las primeras obras excelentes que hay en la dramaturgia griega. Yo tengo ahí el libro donde Martí dice eso. El actor tiene que tener su propia técnica, aunque tenga todas las demás, pero su propia, la que él va creando. Y como una cosa que Manolo la domina muy bien, que es el rol absoluto. Herminia, ¿qué es lo que más usted ha disfrutado hacer en su tiempo libre? En mi tiempo libre, escribir. Sí. Ahora pienso hacer una obra que se llama El Premio Gordo. ¡Ya come! ¡Que de tuyo solo no se vive! Yo, Josefa, no me da tiempo. Un momento, San Lázaro, la Virgen de Regla, la Caridad y el Ángel de la Guardia te acompañen, mi hija. Esas cosas que llevan a la pérdida de lo primario, de lo verdadero. Las rencillas, el querer, las envidias, todo eso, lo que destruyen no es tan solo a la persona, sino destruye lo que quiera hacer, el oficio, lo destruye. ¿Y tú qué haces aquí tan temprano? No la dejaron entrar por no llevar el uniforme completo. Carita, tú verás que le vamos a tener que dar la razón a Rosenda. Tú estás loca, muchacha. Cada persona es un mundo. Pero tú tienes que seguir en lo tuyo. Elevar tu pensamiento, rozarte con gente que hable bonito, estar en cosas de más enjundia, vaya. Tú lo que necesitas es Otra blusa. No, otro uniforme completo. Muchas veces. Sí. Primero hicimos una gira con Morir del Cuento de Estorino. La llevamos a muchas partes de Barcelona y fuera de Barcelona también. Y entonces ahí ya fue la primera vez que fui a Barcelona. Vamos, niña, que tu madre está aquí, ansiosa. Bueno, pensar sí lo pensaba, pero
no pensaba así, que con una ambición de tenerlo, no. Sí, Lucía se hizo te voy a decir, en el 68, porque fue cuando nos casamos. ¿Lo conoces? No, nunca lo he visto. Llegó antes de ayer. Dicen que es comerciante. Yo estaba haciendo Lucía cuando salí embarazada, pero ya yo tenía 40 años y vine a La Habana. Como me sentía tan bien, seguí haciendo teatro y perdí perdí el embarazo. Deberíamos hablar un poco. Con este silencio se van a dar cuenta que aquí pasa algo raro. Cuando yo llegué a hacer la primera vez una cosa en el cine, me convencí que el cine es una cosa mecánica, pero el teatro está allá adentro. Pues dicen que la Fernandina era una monjita de esas de la caridad que van a los campos de batalla a bendecir a los moribundos. Díganlo. ¡Ah! Sí, a convertir a los moribundos. El teatro está dentro del cine, está dentro de la televisión. Y todo el que nada más que se aferre a las cámaras y no piense que tiene que hacer una actuación, está equivocado. ¡Ay, esto por Dios parece un velorio! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que cantar, bailar, jugar a la gallinita ciega! ¡Pero por favor, no más jugos de naranja! ¡Vamos! Yo creo primero el amor, eso es verdad. Pero además que tuvimos una cosa muy afín que es el trabajo. Nosotros nos acostábamos, aunque estuviéramos haciendo el amor, era de que mañana que vas a hablar con fulano, no, que va a venir, qué sé yo, porque porque los dos sentíamos eso mismo. Y además lo sentíamos, y lo tengo que decir con eso, sentíamos todo eso muy dentro, muy sin interés. Es una cualquiera. Se han pasado toda la noche haciendo aquello. A esta casa le hace falta un poco de vida. Adóptala, boba. Ya verás cómo se queda con todo y nosotros terminamos con hormigas en la boca. Ese hermano nuestro no cambiará nunca. Mira que eso de mandar al nieto a evaluar el estado de sus propiedades. ¿Qué propiedades? Tanto por lo que hay que protestar aquí, ustedes la vienen a coger con este par de viejas mártires. Bueno, Herminia, ante todo felicitarla por este Premio Nacional de Teatro que muy merecido ha llegado a su vida. Y bueno, agradecerle por haber aceptado conceder esta entrevista para que muchas personas conozcan un poquito más sobre Herminia Sánchez. Tú vienes a mí y yo sí te atiendo porque eres una persona que estás haciendo un acto importante para la cultura cubana. ¡Anita! ¡Otro encargo en camino! Adelantaron la Nochebuena. No te des por vencida. Y para amenizar, boniato. Lo único que falta es el aguacate. Pum, pum, que se te rompe el catre. ¡Esto no lo para nadie! Óyeme, Matilde, contéstame muchacha, contéstame. ¿Cómo es ese caso de que eso de la bandera que le iban a dar a las filas?